La pandilla 18th Street, o el Barrio 18, no solo exportó brutalidad de Los Ángeles a Centroamérica, creó un infame imperio que obligó a gobiernos a negociar treguas sangrientas. Una banda de adolescentes rechazados por racismo se transformó en la organización que desató 125 asesinatos en 72 horas en El Salvador y al mismo tiempo llegó a contar con hasta 50.000 integrantes en Estados Unidos. Sí, este es el relato de la estructura que grabó ejecuciones con 100 puñaladas, controló autobuses con toques de queda y logró que el FBI clasificara sus crímenes como terrorismo internacional. La Mara Barrio 18. Entre 2021 y 2024, una ola de violencia azotó los vecindarios de Queens, Nueva York. La 18th Street, en medio de rencillas pandilleras, disputas territoriales y múltiples represalias, sembró el terror en lugares como North Corona y Jamaica. La crueldad de la pandilla no se limitaba a sus enemigos. Aunque los ataques solían dirigirse contra asociados de sectas rivales como los Trinitarios o la MS-13, también arrastraban a inocentes transeúntes hacia su vorágine. Las emboscadas eran coordinadas, disparaban armas de fuego a plena luz del día en espacios públicos y luego huían en motocicletas o vehículos aprovechando la velocidad para evadir la captura. Un incidente notable ocurrió en agosto de 2021, en North Corona. Aquella noche de sábado, la penumbra cubría un tramo de la avenida 37 en Queens, mientras la brisa fresca apenas rozaba a un grupo de hombres que comenzaba a reunirse frente a una barbería. A pocos pasos, un restaurante vibraba con música y risas. Allí se celebraba un cumpleaños. Eran exactamente las 10:40 cuando, emergiendo de una esquina cercana, dos figuras ocultas bajo capuchas y máscaras siniestras irrumpieron en la zona. Empuñadas en sus manos firmes, brillaban armas que enmudecieron la risa y convirtieron la calma en un fatal presagio. Apuntaron sin piedad hacia tres hombres frente a la barbería, sobre los que pendía el oscuro peso de pertenecer a la pandilla Trinitarios. Sin embargo, las balas no distinguieron a nadie. 7 transeúntes inocentes quedaron atrapados en aquella descarga implacable. Y no fue un tiroteo aislado, sino una auténtica ráfaga. Al menos 37 disparos retumbaron casi al unísono. Tras la embestida, los sicarios corrieron hacia un par de motonetas ocultas, conducidas por cómplices que arrancaron de inmediato y se perdieron a toda prisa entre las calles. El eco de la masacre no tardó en llegar a los oídos de quienes en ese momento disputaban el liderazgo de la ciudad de Nueva York. Eran los candidatos demócrata y republicano a la alcaldía, quienes acudieron al lugar de los hechos y, movidos por la indignación y el clamor de la sangre derramada, exigieron una ofensiva más dura contra las pandillas. Eric Adams, candidato demócrata, ex capitán de policía y rostro de esperanza, en medio del desastre, lanzó una advertencia contundente. Estamos perdiendo el control de la seguridad pública y tenemos que responder de inmediato y tratar esto como la crisis que de hecho es, afirmaba sin que dejara de ser irónico. El alcalde de turno era Bill de Blasio, también demócrata, así que podía interpretarse como una crítica a la gestión de su propio partido sobre los asuntos locales. Algo de razón tenía en sus palabras. Hasta ese momento, la ciudad había registrado 898 tiroteos en lo que iba de año. Mientras tanto, la policía liberó al público un vídeo donde se observaban los pistoleros y sus cómplices escapando impunes. Otro evento similar ocurrió en los primeritos días de 2025. El infierno se desató a las 11:30 de la noche frente al club nocturno Amadura en la calle 144th Place. Dentro del lugar, un evento privado transcurría con alrededor de 90 almas congregadas y, como se supo después, era para celebrar el cumpleaños y la vida de Taearion Mungo. Aquella noche, él habría cumplido 17 años, pero la celebración se convirtió en una pesadilla. Entre la multitud presa del pánico, 6 mujeres y 4 hombres, cuyas edades oscilaban entre los 16 y 20 años, cayeron heridos por la metralla. Todas las víctimas fueron transportadas a hospitales locales para tratamiento, sus cuerpos jóvenes marcados por la violencia absurda. El jefe de patrulla de la policía, Philip Rivera, describió la escena con palabras graves. 4 hombres se dirigieron hacia el lugar, comenzaron a disparar más de 30 veces en dirección a las personas fuera del local, alcanzando a múltiples víctimas. Tras descargar su furia, los sospechosos huyeron en un automóvil con placas de Nueva Jersey, visto por última vez en la Van Wyck Expressway.
Hasta el momento no ha sido posible identificar a los responsables de este y otros ataques ocurridos durante aquella oleada. Lo único certero es que la policía descartó cualquier vínculo con actos de terrorismo, apuntando más bien a la participación de múltiples pandillas, entre ellas la 18 Street. Porque sí, estos delincuentes pudieron formar parte de una alianza involucrada en numerosos tiroteos en Brooklyn y Queens durante casi 4 años, y aunque no estén identificados plenamente ellos ni los otros grupos involucrados, la ferocidad resultó en al menos 2 muertes confirmadas de menores de edad, junto a numerosos asaltos y tiroteos captados parcialmente en vídeos de vigilancia. Para rastrear el origen de los maleantes de la 18th Street hay que remontarse a una pequeña bandita callejera de poca monta en Los Ángeles, en el distrito de Rampart. Su punto de encuentro estaba en el barrio de Pico Union, justo donde se cruzan la Santa Mónica con la Harbor Freeway, cerca de la calle 18 y la Union Avenue. Aunque algunos relatos sitúan sus primeras apariciones a finales de la década de 1950, su verdadera consolidación llegó en los años 80, cuando se separaron de la pandilla Clanton 14. Para contextualizarlo mejor, en aquellos años 50 y 60, en esa ciudad californiana, este grupito ya recibía varios nombres. Eran Barrio 18, pero otros les decían Calle 18 o 18th Street. En inglés, su nombre más común por encontrarse en un país angloparlante, y había surgido como respuesta a la exclusión racial de la otra antes mencionada, de la cual se separaron por ser bastante restrictiva. Esta última, plenamente constituida, tenía una regla de oro: solo aceptaban a descendientes mexicanos, principalmente hispanos de segunda generación. Ciertamente era un problema, pues los muchachos que vivían por esos lados no encajaban en ese molde étnico y no pudieron entrar por no cumplir con su exclusividad. A la par, algunos miembros de Clanton 14 tenían la idea de crear una especie de Clanton 18th Street que sí les abriera las puertas a otras etnias, pero sus jefes ni siquiera estuvieron dispuestos a escuchar esa posibilidad. Así que los rechazados, en vez de quedarse llorando, se dispusieron a formar su propia organización, una multiétnica y con actitud rebelde, que sería de las primeras de su tipo en esa zona. Durante más de 20 años estuvieron como bajo el ala de Clanton 14, porque realmente parecían más una escisión que un entramado aparte. Claro, su relación no fue precisamente un camino de flores, más bien se volvió un pleito constante, con ambas partes viendo a la otra como rival directo. Lo interesante es que el territorio histórico de la joven asociación no es solo un pedazo del barrio, sino que abarca 5 diferentes áreas: East Side 18th Street, North Side 18th Street, South Central 18th Street, South Side 18th Street y West Side 18th Street. Cada una de estas zonas tenía sus propias subdivisiones con nombres específicos para diferenciarse entre sí, conocidos como clicas. Y mientras el bando original se mantenía firme con su identidad mexicana, los otros abrían las puertas a más diversidad, creciendo rápido y expandiéndose a lo loco no solo por Los Ángeles, sino más allá. Esa estructura menos centralizada y más heterogénea les dio muchas de sus características distintivas. No solo tenían más miembros, sino que tenían presencia en distintas partes. En una de esas, llegados los años 80, quedaron completamente separados de los otros, abriéndose paso de forma independiente bajo una nueva realidad. Sobre la típica expansión que todos los entramados delictivos en auge experimentan, la de ellos fue dentro y fuera de Estados Unidos, específicamente hacia América Central y México, en parte como consecuencia de un cambio en las políticas de inmigración en el gigante norteamericano, que aumentó el número de cargos criminales por los cuales cualquier residente nacido en el extranjero podía ser deportado a su país de origen. En particular, la Ley de Inmigración del año 90, aprobada bajo la administración de Bush padre, expandió las posibilidades legales para extranjeros que quisieran residir allí. A su vez, estableció límites para trabajadores no calificados, enfatizando la inmigración de alta calificación y, sobre todo, agilizaba enormemente los métodos de deportación, que ya no necesariamente necesitarían audiencias judiciales. Viendo todo aquello, por un lado, las intervenciones estadounidenses de la Guerra Fría ya habían desestabilizado países como El Salvador, Guatemala y Honduras. Por el otro, migrantes que huían de las condiciones terribles de esos territorios enfrentaban restricciones de inmigración estadounidenses más estrictas.
oportunidades limitadas de entrada legal o sus estatus de protección temporal revocados. La nueva política se aplicó agresivamente contra las pandillas en California, donde la mayoría no eran ciudadanos estadounidenses. Las deportaciones provocaron una afluencia repentina de miembros de 18th Street y otras asociaciones en Centroamérica y México, lo que trajo consigo un verdadero desastre en esos lugares, al encontrarse devastados y con autoridades estatales sumamente frágiles y corrompibles. Básicamente, fue como si Estados Unidos hubiera decidido exportar el problema en lugar de resolverlo. A final de cuentas, ya era rollo de alguien más. Tanto así que, terminando la década, comenzando en El Salvador, los gobiernos centroamericanos aprobaron leyes más estrictas que penalizaban la mera asociación con bribones como esos. Podrá sonar como una buena noticia, especialmente en países tan vulnerables. De algún modo lo era, ya que la mano dura condujo a arrestos masivos de semejantes pillos, pero también alimentaban un nuevo monstruo. Sin querer, impulsaron su crecimiento al concentrarlos en las cárceles, lo que los impulsó a reorganizarse y adentrarse en otras infamias. Sí, las prisiones se transformaron en verdaderos centros de entrenamiento donde los reclusos perfeccionaban sus habilidades delictivas y cuando era necesario, eran reclutados para engrosar las filas de la pandilla. En estas nuevas latitudes, la 18th Street comenzó a ser reconocida por su nombre en español, Barrio 18, y más aún adoptó una denominación todavía más propia de la región, Mara Barrio 18. Bajo esta identidad, la organización se expandió con fuerza hacia el narcotráfico y la extorsión. El tráfico de cocaína, marihuana, heroína y metanfetamina se convirtió en una de sus actividades más rentables. Aunque los esquemas de extorsión para generar ingresos, notablemente contra trabajadores de transporte público, les reportaban asimismo grandes dividendos. A medida que aumentaban sus ganancias, la pandilla se vio obligada a comenzar a blanquear dinero a través de pequeños negocios. Igualmente, parte de su éxito se debió a sus amiguitos. Se asociaban frecuentemente con la mafia mexicana o la M por aquellos días. Siendo esta última más grande y poderosa que ellos, a veces les regulaban sus actividades dentro y fuera de las prisiones. Y sí, puede parecer fastidioso y de cierta forma lo era, pero esta lealtad les proporcionó protección y orientación y les permitió acceder a redes de tráfico de drogas controladas o influenciadas por sus protectores. Cabe aclarar que este vínculo profundo solo se mantuvo con fuerza en suelo estadounidense. Una vez deportados, sus socios perdían la lealtad directa hacia la mafia mexicana y pasaban a actuar con mayor autonomía. En Centroamérica, en cambio, sostuvieron una fuerte rivalidad con la Mara Salvatrucha, o MS-13. Y en El Salvador mantuvieron relaciones agridulces con organizaciones más pequeñas como la Mara Mao Mao y la Mara Máquina antes de consolidarse como la fuerza dominante. Curiosamente, podían llevarse bien con otros mientras ellos tenían algunas rencillas internas. En El Salvador, y únicamente allí, tuvieron una división en dos sectores conocidos como los revolucionarios y los sureños. Aunque no está muy claro por qué sucedió, se cree que fue una disputa por cómo debería operar la pandilla y sus dinámicas de liderazgo. Específicamente, habría sido desencadenada por tensiones en torno al intento de Carlos Lechuga Mojica, alias el Viejo Lin, de afirmar su dominio interno sobre otras facciones, el abandono percibido de algunos integrantes encarcelados de su facción y el asesinato de un miembro conocido como el Cranky. Tanto el Viejo Lin, que lideraba a los sureños, como Víctor García, alias Duke, dirigiendo a los revolucionarios, eran influyentes deportados de Los Ángeles que habían sido instrumentales en establecer la organización allí, único sitio donde existió tal fractura, y la unidad interna fue socavada con despiadadas peleas, mayor fragmentación y un control menos centralizado. De todas maneras, eso no les impedía ser uno de los grupos dedicados a la delincuencia organizada transnacional más importantes de origen hispano dentro y fuera de ese país. A ver, que en 2012, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito pensaba que había unos 17.000 miembros de Barrio 18 en Guatemala, cerca de 10.000 en El Salvador y hasta 5.000 en Honduras. Estados Unidos no la pasaba mejor, podía sumar hasta 50.000 asociados del 18th Street en su territorio. Bastantes, sí. Y si bien estaban divididos a lo interno, a lo externo, una frágil paz se posó sobre ellos en El Salvador. Sus grandes enemigos, la MS-13 y ellos, cuyas guerras habían bañado el país en sangre durante años, acordaron una tregua.
La negociación fue mediada por el gobierno, con Raúl Mijango, un exguerrillero, actuando como principal facilitador. El motivo era apremiante. La alarmante oleada de brutalidad entre ellos estaba causando un daño social y económico generalizado. Así, los líderes de los famosos revolucionarios isureños y los de la Mara Salvatrucha fueron reunidos para negociar. El acuerdo implicaba compromisos para reducir la violencia, específicamente los homicidios. A cambio, se otorgaron concesiones prácticas, la transferencia de líderes pandilleros encarcelados a prisiones de menor seguridad, privilegios especiales de visita y permitirles comunicación para mantener la paz en las calles. Adicionalmente, acordaron detener el reclutamiento de niños y reducir los abusos contra las mujeres. Un gesto notable fue la entrega pública de armas, incluyendo armamento de grado militar. Las altas esferas del poder, mediante funcionarios de seguridad, políticos e incluso altos jerarcas de la Iglesia Nacional, apoyaron la tregua, aunque enfrentaron escepticismo y oposición, empezando por algunos estadounidenses, temiendo que socavara las operaciones policiales. Inicialmente, el esfuerzo dio frutos. Las tasas de homicidios se redujeron significativamente. Conmovedor, de no ser porque aquel logro estaba construido sobre cimientos de arena y comenzó a resquebrajarse hacia finales de 2013 y comienzos del año siguiente. La desconfianza persistente entre ellos, la resistencia dentro del gobierno y las fuerzas de seguridad, así como la presión del funcionariado estadounidense, fueron factores clave. Definitivamente, la sed de sangre resurgió con furia redoblada. El frágil alto al fuego colapsó, llevándose consigo la efímera calma y sumiendo de nuevo a El Salvador en el círculo vicioso de los asesinatos y el conflicto pandillero. No es exagerado decirlo. En Estados Unidos aumentaron nuevamente los homicidios en los siguientes 2 o 3 años y Centroamérica no se quedó atrás. Y para muestra, algunos botones en Norteamérica. Bajo la luna de Hempstead, en la intersección de Laurel y Linden, el eco de un disparo solitario rasgó la madrugada de un 12 de septiembre. Era el sonido que sellaba el destino de Joshua Guzmán, un joven quinceañero cuyo cuerpo yacía junto al bordillo, abandonado a la fría claridad de las farolas. Tenía una sola herida, redonda y oscura, en la nuca, propiciada por un tipo de la 18th Street, al que llaman terco. Jonathan Figueroa, hijo de la misma hermandad criminal, fue acusado por sus propios pares del pecado capital de la deslealtad. Con engaños, Yankee Misael Cruz Mateo lo condujo en un viaje nocturno hacia el norte, hasta los bosques de Torquay Point. Allí, entre árboles que se convirtieron en mudos testigos, Israel Mendiola Flores y otros acólitos ejecutaron el rito sanguinario. No se trató de un simple atentado, sino de una carnicería meticulosa, grabada para dejar constancia de la eficacia del terror. Más de 100 puñaladas perforaron su cuerpo, su cráneo cedió bajo el metal, su garganta fue abierta como si fuera un bolso vaciándose. La cámara capturó la mutilación y el arrastre del cadáver hacia una fosa de casi 2 metros, donde yacería hasta que el frío de febrero revelara su descomposición a los agentes del FBI. Pero la maquinaria de la muerte no conocía la pausa. En las calles de Woodside, el terco dirigió una sinfonía de disparos en una disputa territorial, cuyos casquillos vacíos, 9 cápsulas de latón brillante, quedaron esparcidos sobre el asfalto. Más tarde, en su madriguera en Queens, el arma responsable, una Ruger de 9 milímetros con el serial borrado, se encontraría posada junto a un arsenal de municiones de variado calibre, esperando su próxima función. Sí, la barbarie se apoderaba de Estados Unidos con ellos en las calles, pero en Centroamérica se manifestaba de otras maneras. Casi a la par de estos delitos, en las profundidades de la prisión de Quezaltepeque, al norte de El Salvador, una inspección de rutina desveló una escena dantesca. 14 cuerpos, todos miembros de la notoria pandilla Barrio 18, yacían sin vida, descubiertos en 2 lugares separados del penal. La policía inició una meticulosa investigación, en lo que seguramente había sido una disputa interna que ya se cernía sobre el lugar. Sí, parecía una purga sangrienta en las entrañas del propio monstruo, donde los verdugos y las víctimas compartían el mismo estigma. Tampoco es que fuera muy extraño. El Salvador tenía por 2015, año de este trágico evento, una de las tasas de homicidios más altas del mundo. Solo unos días antes, la policía reportó una cifra aterradora. Al menos 125 asesinatos en solo 3 días, y el mes anterior, quienes luego despedirían a 14 colegas, ordenaron una huelga de autobuses. 7 conductores que desafiaron el mandato lo pagaron demasiado caro. Y el horror tenía que continuar.
Un suceso a plena luz del día manchó de sangre una plataforma del metro de Nueva York, específicamente en el condado de Queens a principios de 2019. La MS-13 aumentaba su presencia en otra zona densamente poblada de esa metrópoli y sus señales eran imposibles de ignorar. Desde un grafiti garabateado en el edificio de oficinas de un político hasta facciones en guerra impartiendo su estilo de brutal justicia callejera. En febrero, la pandilla vuelve a ser noticia tras el arresto de Ramiro Caramalo Gutiérrez, presunto miembro sin autorización para encontrarse en suelo norteamericano. Era acusado de sacar de circulación a Abel Mosso, un joven de 20 años que, según las malas lenguas, pertenecía al 18th Street. Los hechos se habían dado en el andén del metro, transformado en un escenario de terror. Un vídeo explícito del tiroteo se volvió viral, mostrando el momento en que los pasajeros aterrorizados huyeron para salvar sus vidas. El jefe de detectives del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York, Dermot Shea, declaró: «Un solo incidente es un problema, pero es que hemos tenido varios incidentes relacionados con la MS-13 en los últimos meses. Quizá la manera más rápida de llamar la atención del Departamento de Policía de Nueva York es un incidente como este. Eso sí, que no se insinúe que las cosas son estáticas, porque hubo una drástica disminución en la tasa de homicidios en El Salvador a partir de mediados de 2019 gracias a las gestiones de su nuevo presidente, Nayib Bukele Ortez, quien proyectó una esperanza más o menos sostenida sobre el país. Ciertamente, suele atribuirse la caída a su plan de seguridad nacional, pero múltiples informes en los medios susurraban sobre un pacto informal, una supuesta transacción macabra entre sectores del gobierno y líderes de pandillas encarcelados, quienes habrían cambiado prácticas mortales por mejores condiciones penitenciarias. ¿Quién sabe? Porque el joven político ha sido muy enfático. No hay gobierno que no pueda derrotar a las organizaciones criminales. El Leviatán es el Estado, y si no lo hace, no es porque no pueda, sino porque son ellos los criminales», afirma sin vacilaciones. Y cuando este periodo de relativa calma se hizo añicos en noviembre de 2021, asociados de la Mara Barrio 18 y la MS-13 acumularon 46 asesinatos durante una matanza de 3 días, rompiendo el silencio comprado. La violencia escaló hasta un horror aún mayor en marzo del año siguiente, con la masacre indiscriminada de 92 personas, entre compradores, comerciantes, pasajeros de autobús, cuyas vidas fueron segadas en un acto de puro terror. Barrio 18 se distanció rápidamente de la carnicería, en un aparente intento de enviar un mensaje contradictorio al gobierno, una demostración de poder que negaban poseer. Indignado por esta intimidación descarada, el gobierno respondió con la mayor ofensiva antipandillas jamás vista en el país. Decretó un estado de emergencia en marzo de ese mismo año, vigente durante casi año y medio, bajo el cual arrestó a decenas de miles de presuntos maleantes. La represión dinamitó las bases de esa y de otras organizaciones delictivas similares, forzando a miles a huir o al exilio. Por primera vez en décadas, Barrio 18 perdió sin derecho a réplica el control de territorios clave y de economías ilícitas en zonas que antes dominaba con mano de hierro. Por la misma época, la presidenta hondureña Xiomara Castro de Zelaya intentó imitar la represión de Bukele al declarar su propio estado de emergencia para hacer frente al aumento de la extorsión. Sin embargo, no logró reducir la actividad de las pandillas. Las filas de este grupo amponil se mantienen casi intactas en Honduras. De algún modo, también permanecieron en Estados Unidos. Por la misma temporada ocurrió la ola delincuencial que azotó los vecindarios de Queens, Nueva York. Como fue explicado anteriormente, no está claro qué tan involucrados estuvieron ellos en particular. Lo que sí es seguro es que el presidente de turno era Joe Biden, pero en enero de 2025 asumió la primera magistratura de ese país Donald Trump, quien haya iniciado una política de deportaciones similar y hasta más efectiva que la de Bush padre en los años 90. Y bueno, en ese sentido, el 11 de agosto de ese año, por colocar un ejemplo, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas deportó a Jimmy Samario Sevilla León, un fugitivo extranjero de 30 años y presunto líder de una facción del 18th Street, conocida como El Mango. Ese sujeto y otros 24 miembros de esa facción eran buscados en Honduras por conspiraciones como las que tipos como ellos podían ejecutar, una que supuestamente utilizó conexiones con policías corruptos para llevar a cabo sus cometidos.
Este individuo y sus compañeros realizaron supuestamente robos armados, secuestros y hurtos para generar ganancias para la pandilla. El colmo era que Sevilla había ingresado ilegalmente al país el 21 del año pasado cerca de Eagle Pass y fue arrestado inmediatamente por la patrulla fronteriza, pero fue liberado bajo su propia responsabilidad ese mismo día. Ciertamente, los criterios migratorios eran muy laxos en ese entonces. Se creía que residía ilegalmente en el área de Houston y, efectivamente, los agentes lo localizaron y lo tomaron bajo custodia de manera segura durante una operación multiagencial. Luego, un juez de inmigración ordenó su salida del país y fue transportado en vuelo desde el Alexandria Staging Facility en Alexandria, Luisiana, al Aeropuerto Internacional Ramón Villeda en San Pedro Sula, Honduras. A su llegada fue transferido a custodia de autoridades hondureñas. Y así como ellos, otros tantos, maleantes e indocumentados, aunque estos últimos se limitaran a trabajar dignamente. En fin, de esa forma, la Mara Barrio 18 o la 18th Street, como prefiera decírsele, es actualmente una de las pandillas transnacionales más grandes y despiadadas que opera en El Salvador, Honduras, Guatemala, México y partes de Estados Unidos. Así como la política de deportaciones, recientemente, el Departamento de Estado estadounidense los designó como una organización terrorista extranjera, citando su implicación en ataques contra funcionarios, personal de seguridad y civiles en estos países. Esto marca un reconocimiento no solo como una entidad criminal, sino como una que utiliza tácticas de terror sistemáticamente. No les faltará razón, pues participan en diversas actividades delincuenciales como tráfico de drogas, extorsión, secuestro, tráfico de armas, tráfico de personas, asesinato y otros actos violentos. Su control se extiende a extensas áreas urbanas donde imponen toques de queda, fronteras invisibles y estricta adhesión a las reglas de la pandilla. El barrio 18 se convirtió en un monstruo capaz de dividir colonias enteras y desafiar a gobiernos, pero su enemigo más letal estaba creciendo en paralelo. La Mara Salvatrucha nació en las mismas calles de Los Ángeles y tras las deportaciones masivas llevó la guerra hasta el corazón de Centroamérica. Lo que empezó como pandillas de migrantes terminó en ejércitos urbanos con códigos de sangre, lealtad y traición. Si quieres descubrir cómo la MS-13 se transformó en una de las organizaciones criminales más temidas del mundo, no te pierdas la historia a continuación. Esto es Historia sin Tiempo.